El acto subversivo y revolucionario de leer. El acto cada vez más contracorriente de enfrentarse a un contenido que no está en una pantalla, que no está en un aparato que simplemente te escupe continuamente. Puedes simplemente agrandar, que puedes achicar, que puedes con un movimiento tan simple simplemente eliminar o pasar o decidir que no te gusta, compartirle a alguien por WhatsApp en el que puedes subir y bajar el volumen, cambiarle el color y puedes hacer una infinidad de cosas. Y el acto revolucionario de enfrentarte a un contenido en su manera más pura y orgánica, que es escrito en la página inamovible. En el caso de este libro, tal cual como está hace 73 años que fue escrito, publicado en el 53. Quería hablar de este libro porque después de haberlo leído de nuevo, es la tercera vez que lo leo, bueno, me encanta esta historia, encuentro unos paralelismos realmente aterradores. Unos paralelismos aterradores entre la sociedad que se imagina Bradbury, que es en un futuro muy distópico, en el siglo XXIII o XXIV, y la sociedad a la que parece que inevitablemente y alegremente nos estamos encaminando nosotros, ahora, en el siglo XXI. El primer paralelismo, que me parece una cosa súper interesante, y es algo de lo que estoy bastante convencido, es que nuestra capacidad para absorber un contenido, creo yo que es directamente proporcional al esfuerzo que tenemos que hacer para absorber ese contenido. Hoy en día se presenta, o lo estoy presentando yo quizás equivocadamente, pero creo que no, como un gran esfuerzo sentarse a leer un libro y pasar por la experiencia de enfrentarse a la página sin tener esa ansiedad que te da tener el teléfono en la mano, porque aunque el contenido puro y duro realmente es el mismo, tú puedes leer este mismo texto en tu móvil, o en tu computadora, o transmitirlo en tu tele. La experiencia de enfrentarse es diferente. Cuando estás con el libro, no tienes esa ansiedad de, uy, me llega una notificación, uy, a ver este otro video, uy, voy a pausar esto un ratito y voy a mirar otra cosa, uy, tengo que responder este correo, uy, me llegó un WhatsApp. Y simplemente estás en ese momento puramente tú con la idea del libro. Que te puede gustar o no te puede gustar, que puedes entender o no, y de repente te pasa que tienes que releer de nuevo un párrafo a ver si has entendido claramente lo que te están queriendo decir, o por lo menos lo que crees que te están queriendo decir. Para mí, exponerse a los contenidos de esa manera termina haciendo que los absorbamos mucho mejor. Hoy en día estamos expuestos a muchísimo contenido, a una catarata, un carrusel infinito de contenido, pero que casi, porque es tan fácil acceder a él, y es tan grotescamente sencillo y rápido, casi que no se nos queda. Y en general está siendo un contenido cada vez más que no creo yo que nos invite mucho a reflexionar sobre cosas profundas, ¿no? Sobre la situación de estar vivo, sobre lo que significa estar vivo, para qué estamos vivos, qué queremos de esta experiencia de ser humanos, para nosotros y para los demás, para la gente que nos rodea, y es simplemente, no me gusta. Ah, mira qué divertido, me río un rato, ah, no me gusta, lo paso. Ah, mira esta qué buena, like, se lo paso a un amigo para que lo vea. Y yo creo que esa manera de enfrentarse al contenido nos está, no sé si embruteciendo, pero quizás adormeciendo, en una complacencia de saber de que lo que nos interesa es estar entretenidos y nunca pararnos a reflexionar. Ese es el primer paralelismo. Porque en el libro, en la historia que cuenta Bradbury, se vive una sociedad en la que lo más pernicioso y lo más ilegal que existe son los libros. Se vive en una sociedad en la que el personaje principal, Guy Montag, es un bombero y el cuerpo de bomberos lo que se encarga es de quemar los libros. Porque los libros representan el peligro más grande para el orden social establecido. En la historia se habla de los libros de una manera en la que los libros físicamente tampoco significan nada, pero significan el esfuerzo que ha hecho la humanidad para preservar ciertas ideas y para preservar ciertos conceptos y ciertas dudas y ciertas reflexiones que creemos como sociedad que es importante que todo el mundo esté expuesto a ellas, o que todo el mundo por lo menos tenga la posibilidad de exponerse a ellas. Y ese es el paralelismo interesante con el esfuerzo de absorber un contenido y la calidad, digamos, o el nivel de reflexión que a uno le genera exponerse a ese contenido porque le ha costado esfuerzo. El segundo paralelismo, que me parece también muy interesante, es el hecho de que vivimos en una sociedad en la que los medios de comunicación, la tele y en general todo, los aparatos que tenemos en el bolsillo constantemente, los ordenadores, las pantallas de la tele, todo, están procesando y están entregándonos un contenido, digamos, desde un punto de vista visual terminado. Y estamos capando nuestra imaginación y estamos capando nuestra capacidad de imaginarnos en nuestra propia mente ciertas ideas y ciertas cosas y ciertos escenarios que están en los libros. Que uno cuando lee alimenta la capacidad de la imaginación de crear esos espacios visuales, de crear esos universos estéticos y crear esos
esos mundos en los que estas historias ocurren, imaginarse a los personajes, imaginarse los escenarios, imaginarse incluso el ritmo con el que pasan las cosas. Pero hoy en día estamos bombardeados de un contenido que ya no nos pide que hagamos eso, que nos los da todo masticado, todo dibujado, todo pintado, todo coloreado. Y ese paralelismo también es aterrador, en el sentido en el que estamos dirigiéndonos hacia una comercialización del contenido en el que ya no tenemos casi ni que pensar en por qué lo estamos viendo, qué nos está haciendo sentir, ni siquiera en cómo se ve este mundo del que te habla esta historia. Ya está todo entregado, ya está la estética visual preparada, ya están los personajes montados, ya está todo listo. Todo coloreado, todo editado, todo con su música, todo perfecto. Bueno, perfecto es una manera, ¿no? Pero todo por lo menos de una manera que elimina las otras maneras posibles en las que tú te lo hubieras imaginado. Spoiler alert, evidentemente. Bueno, es una historia que existe hace 73 años. Si no sabes cómo termina y no quieres saber, pues no veas este video. Tampoco voy a hacer un análisis muy exhaustivo de la historia en sí. Quiero contar la historia a través de los personajes, a través de lo que yo creo que representa cada uno de los personajes. Este libro ocurre en un futuro distópico que se ha imaginado Bradbury en el siglo XXIII o XXIV. Este libro está encasillado dentro de lo que alguna gente llama la trilogía distópica, de mediados del siglo pasado. Está junto con estos dos libros, El mundo feliz, de Aldous Huxley, y 1984, de Orwell. Yo creo que los tres comparten una cosa muy interesante. Comparten una visión de los autores de cómo sería la sociedad en el futuro si algunas de las herramientas que empezaban a aparecer en el momento en el que ellos escribieron estas historias se nos iban de las manos. Yo creo que es una cosa aterradora porque parece claramente algo que estaba ocurriendo, que definitivamente muchas herramientas que se pensaron como algo que nos iba a empujar hacia adelante, que nos iba a hacer más inteligentes, que nos iba a hacer más sabios, si se quiere, se nos están yendo de las manos porque precisamente lo que están haciendo es impedir que hagamos eso. Nos están inundando y atiborrando de tantas cosas todo el tiempo que están impidiendo casi o capando nuestra posibilidad de pararnos a reflexionar. Esa es una cosa que tienen en común. Una diferencia importante que encuentro entre estas dos historias es que Orwell se imagina un futuro más próximo. O sea, Orwell lo escribió en el 49, o en el 50 o 48 por ahí, y él hablaba del futuro en 1984. O sea, una cosa muy inmediata de cómo estas herramientas que estábamos desarrollando se nos fueron en las manos y han sido usadas por sistemas opresivos y totalitarios para controlar a la gente en todos los niveles en los que una persona puede ser persona. Los niveles emocionales, psicológicos, intelectuales. Y es una cosa mucho más opresiva, ¿no? De un police state, en el que esa tecnología se ha usado solamente para vigilar a la gente y para controlar, como en los primeros estados de un régimen totalitario, que nadie se salga del camino y tener las herramientas justas para encontrar a la gente que se sale del camino y castigarla, ¿no? Y volver a las ovejitas al rebaño. En el mundo de Bradbury es más interesante porque se imagina un futuro mucho después, en el siglo XXIII o XXIV, como he dicho, en el que ha pasado mucho tiempo y muchos de estos procesos han tenido tiempo para desarrollarse, no sé si de manera natural, pero definitivamente para integrarse mucho más en el inconsciente colectivo. Y entonces es un mundo bastante represivo y totalitario, en el que, como digo, los libros son la cosa más ilegal que hay, la cosa más de contrabando y clandestina y peligrosa que uno puede tener. Pero es un mundo al que se ha llegado en ese estado porque poco a poco la gente se fue convenciendo de que los libros eran peligrosos. De que los libros eran peligrosos porque exponían ideas y te presentaban a reflexiones que te sacaban del camino al que quería llegar esta sociedad totalitaria y en el que aparentemente ya se encuentra, en el que la gente lo que tiene que estar es tranquila y entretenida. Y es demoledor, porque es un mundo en el que se confunde mucho, y yo creo que es otro paralelismo con la realidad actual, se confunde mucho la felicidad con la distracción. Se confunde mucho el hecho de estar feliz con el hecho de estar simplemente distraído. Distraído casi sin capacidad de poder desdistraerte porque todo lo que te apabulla y el contenido que te aplasta casi ya no te permite escapar de él. Hay una cosa muy interesante en la historia de Bradbury, que él le llama los parlors, que son como los salones, que son las cosas que la gente tiene en su casa. Y la gente tiene un salón en su casa, donde también, muy interesante, depende de cuánto dinero tengas y a qué clase pertenezcas, tienes más o menos pantallas. Básicamente lo que es un salón de 4 paredes, y si tienes mucho dinero, las 4 paredes son una pantalla. Y son una pantalla en la que tú te presentas a un contenido interactivo, es súper visionario. No, tú entras a tu parlor y tus televisiones te ven y te incluyen dentro del contenido que estás viendo, que es un contenido súper banal, súper trivial y de gratificación instantánea. Son historias de gente que aparece en tu televisión y te hacen sentirte parte de esa familia. Y pues hablan de qué tal el día y que todo bien y qué bonito esto y qué bonito el otro, pero nunca
algo que te invite a reflexionar sobre algo más profundo. Pero bueno, quería contar la historia a través de los 5 personajes. Es una historia media coral que en verdad se entronca en la experiencia del personaje principal, pero todos los personajes tienen un ángulo muy importante para describir el mundo en el que se vive. Bueno, me parece interesante el título, porque Fahrenheit 451 es supuestamente la temperatura a la que arde el papel. El personaje principal se llama Guy Montag, y Guy Montag es un bombero de esta nación en la que se vive esta realidad distópica, que ya no tienen como labor apagar incendios, porque ya las casas están construidas de una manera en la que no se pueden incendiar, porque bueno, hay esa tecnología, pero la labor de los bomberos es crear los incendios y es quemar libros. Y además la quema de los libros es todo un show, también es toda una cosa de entretenimiento en el que participa la gente de la ciudad o de la calle, a donde están yendo los bomberos a quemar los libros, y todo el mundo sale y lo ve, y es como todo un espectáculo mediático, la quema de los libros. Y Guy Montag es un bombero que se dedica a eso. Y para mí él representa lo que representan muchos personajes principales en estas historias distópicas, de la persona que es parte de este sistema y que en algún momento empieza a verle las grietas, empieza a cuestionarse por qué estamos en este sistema, por qué lo aceptamos tan afablemente, por qué no lo cuestionamos, pero también sobre todo empieza a cuestionarse qué es lo que nos está no permitiendo el sistema disfrutar, cuáles son las cosas que este sistema prohíbe y por qué, y cómo seríamos como seres humanos si tuviéramos acceso a estas cosas que el sistema no nos permite tener. A su vez también es interesante porque igual que en 1984, el personaje representa esas dudas del sistema, esas grietas que se empiezan a ver, y a su vez el hecho de que termina siendo un marginado que no ha podido traer abajo al sistema, porque el sistema mismo es tan poderoso que contempla sus propias críticas. Está dentro del sistema contemplado el hecho de que alguna gente no estará de acuerdo o se querrá salir del camino, y el sistema contempla que esa gente termine siendo marginalizada. Es lo que le pasa a Guy Montag al final del libro. Otro personaje muy importante es Mildred. Mildred es la esposa, y Mildred representa lo contrario. Mildred representa al conjunto de la sociedad que se ha entregado felizmente al embrutecimiento que le genera este acceso total al contenido y al estar siempre entretenida o siempre distraída, con una gratificación instantánea, con una dopamina industrializada, de estar entre sus 4 paredes hablando con esta gente que no conoce, pero que es un contenido interactivo en la que ella es parte de esa familia que aparece en su tele todas las tardes. Representa a la masa de gente que se ha entregado, y quizás ni siquiera entregado, porque ella ya ha nacido entregada, ¿no? No es parte de esta generación que vio este cambio, sino simplemente es parte de estas generaciones que viven en esta realidad que ya ni siquiera son capaces de cuestionar. Y en el momento en el que Montag se quiere desviar del camino, ella no va con él. O sea, ella está tan absorbida por el sistema que cuando su marido se sale del camino se convierte para ella también en una especie de enemigo y nunca más se vuelven a ver. Después está Faber, que es un profesor, un escritor y un profesor universitario retirado que vive un poco en los márgenes del sistema, porque para mí él representa alguna generación o un grupo de gente que vio mucho antes que el sistema se estaba convirtiendo en lo que se estaba convirtiendo, pero nunca tuvo el valor de tomar acción. Pero a través de conocer a Montag, que es un tipo más joven y que tiene esa energía y esas ganas y esa ilusión de hacer algo en contra del sistema, se le vuelve a despertar esta llama y decide ayudarlo, y decide apoyarlo y convertirse en parte de este proceso en el que entra Montag para tratar de destruir al sistema, que al final no funciona, ¿no? Pero tienen una idea para plantar libros en las casas de todos los bomberos, y que eventualmente el sistema se coma a sí mismo, ¿no? Porque todos los bomberos tienen que ir a quemar sus propias casas. Lo que pasa, para que quede claro, es que en este libro, la gente que tiene libros en sus casas se expone a que otra gente que sabe que tiene libros en sus casas les acuse con los bomberos, y los bomberos vienen a quemar la casa. Esa es un poco la realidad en la que se vive. Y los otros 2 personajes que son también fundamentales, el primero es un personaje de una chica joven, Clarice McClellan. Y para mí Clarice representa una cosa muy importante, porque ella es la que genera o empieza a generar en Montag estas dudas de por qué estamos viviendo así. Y ella para mí representa un grupo de gente que vive con un idealismo todavía, en el que no necesariamente quiere tomar una acción subversiva y terrorista contra el sistema, entendiendo no terrorista como algo malo, sino simplemente como una actividad para traer abajo un sistema macabro, pero quiere vivir su vida experimentando cosas que hoy en día el sistema ve como totalmente extrañas y raras, y por las que debe ser marginada. Cosas tan simples como preguntarse sobre la vida, preguntarse sobre la felicidad, sentarse a pensar
mirar la naturaleza de primera mano y no experimentar las cosas, la naturaleza a través de las pantallas. Y estas cosas que hoy en día se verían tan simples, pero que en ese momento, en esa sociedad, se han convertido en unas cosas absolutamente extrañas y marcianas. Y de hecho Clarice vive muy marginada porque es una persona pues que no funciona dentro de este sistema de estar feliz y distraído y casi anestesiado todo el tiempo y sin pensar en cosas más profundas que no se pueden encontrar en una pantalla. Y el último personaje que me parece fundamental, bueno, evidentemente es fundamental, es el jefe de los bomberos. Y este es un personaje que me plantea a mí una sensación aterradora, porque él representa al sistema. Él es el jefe de los bomberos y él representa al sistema que oprime a la sociedad y que decide cómo es que se debe vivir, cómo no se debe vivir y qué es lo que se debe hacer para, digamos, controlar a la gente que se está queriendo salir del camino. Me parece aterrador porque el tipo este es un erudito, en verdad, y el tipo este está en contra de que existan libros y que la gente pueda estar expuesta a los libros porque él está convencido, pero no convencido por ignorancia, ni mucho menos, ni por una especie de odio inentendido. Él está convencido intelectualmente de que todo a lo que la gente se expone a través de los libros es peligroso. Y es peligroso para alterar el orden social ideal que debe haber en este mundo, que es tener a la gente tranquila, entretenida, distraída y sobre todo sin capacidad de reflexionar sobre su condición humana. Hay dos desenlaces o dos clímax distintos, o digamos el clímax del libro dividido en dos partes. La primera parte es una conversación que tiene Montag con Beatty, con el jefe de los bomberos, en la que él desmonta a Montag dejándole claro que el tipo es un erudito, que el tipo está en contra de todo lo que está en contra porque lo conoce, no por ignorante, sino porque intelectualmente se ha convencido después de leer tanto de que lo único que generan los libros en la humanidad es confusión. Es una especie de duda y una desazón por no saber quiénes somos, por todas las ideas contradictorias a las que nos podemos exponer leyendo los diferentes libros que se han escrito a lo largo de la humanidad. Y es súper interesante porque el tipo le dice lo que nosotros queremos, que es tener una sociedad tranquila y controlada y de gente distraída y que no piense mucho. El arma más poderosa contra ese tipo de sociedad es enfrentar a la gente a los libros. Pero el tipo le deja claro a Montag que él ha leído y lo empieza a desmontarle el argumento a través de darle citas sobre obras de filosofía, de literatura, de poesía, de historia, y el tipo le deja claro que el sistema no es un sistema opresivo por ignorancia, sino por convencimiento intelectual. Por el convencimiento intelectual de que al final exponer a la gente a dudar tanto, lo único que va a hacer es generar a la gente una desazón que le va a impedir ser feliz. Y lo interesante aquí es el concepto de la felicidad que se maneja, y es lo que decía antes. O sea, se confunde mucho la felicidad con estar distraído. Y quizás se le da mucho peso en la ecuación de la experiencia humana a la felicidad mal entendida. No, la felicidad es la ausencia de un montón de otras cosas que son naturales y propias de la experiencia del ser humano. De la ansiedad, de la tristeza, de la depresión, de la congoja, de la melancolía. Y de otras cosas también positivas, de la alegría, ¿no? De la ilusión, de la esperanza. Se le da mucho peso a la felicidad dentro de esa ecuación, cuando quizás la felicidad no debería ser el resultado de esa ecuación, sino simplemente otro factor dentro de la ecuación, en el que hay un montón de otras cosas que no son felicidad, pero que son parte de la experiencia humana. Y que negarle a los humanos tener esas experiencias, quizás al final termina atentando contra un concepto más amplio de felicidad y de lo que es tener una experiencia humana digna y completa antes de convertirnos en polvo y volver a la tierra. Entonces está primero ese desenlace, ¿no? Ese desenlace conceptual, retórico, en el que tienen Montag y Beatty este enfrentamiento. Y después está el desenlace real del conflicto. El desenlace ya más visual y físico del conflicto, ¿no? Que es casi una escena de acción cinematográfica absolutamente delirante, en la que están yendo a un operativo y Montag ya está metido en todas estas dudas. Beatty ya sabe que él está guardando libros, porque Montag al final, en un momento, parte de la experiencia de tener todas estas dudas es empezar a acumular libros para leerlos, para ver qué hay realmente en los libros que es tan peligroso. Y entonces empieza un operativo en el que Montag está muy distraído y te cuentan todo cómo se van subiendo al camión de bomberos que le llaman la salamandra y están yendo por las calles haciendo bulla y la gente sale y lo ve y no se da cuenta que están yendo a su casa, porque Beatty ya sabe que él guarda libros en su casa. Y entonces llegan a la casa de Montag y Beatty le obliga a Montag a quemar su casa. Y después de eso Montag lo mata. Tienen un enfrentamiento y Montag con el lanzallamas le prende fuego y lo mata. Y a partir de ese momento, claro, empieza una persecución
policial, estatal, nacional, en la que Montag se convierte en el fugitivo más buscado de la nación. Y me parece que hay acá otra cosa totalmente demoledora, que es muy análoga a la realidad actual, que es que esta persecución se convierte en una escena nacional que está siendo transmitida en directo, y en la que todo el mundo en su casa, pegados a sus televisiones, embrutecidos, están viendo la persecución de este peligroso disidente que ha matado al jefe de los bomberos. Toda la nación forma parte de esta persecución, con helicópteros, con los carros de policía, una persecución brutal en la que participa otro, no personaje, pero una especie de elemento muy distópico, que es un sabueso, un sabueso mecánico, bastante malévolo, que tienen los bomberos en la estación, que cuando Bradbury lo describe es como una especie de perro, un perro robot, pero que en vez de tener 4 patas tiene 8, como tentáculos, y que simplemente encuentra a la gente, como un sabueso, a través de olerla. Cuando van a la casa de alguien que se ha escapado, pues el perro este huele alguna de la ropa y simplemente se dedica a encontrar por la ciudad a los disidentes. Y supuestamente nunca había fallado. Y entonces está este perro buscando por la ciudad a Montag, los helicópteros con los reflectores alumbrando por todos lados, y se convierte en un espectáculo televisivo. O sea, me parece una cosa visionaria de muchas cosas que pasan hoy en día, de que cosas de ese calibre se conviertan además en espectáculos televisivos que estamos siguiendo en directo 24/7 en nuestra tele, en nuestros aparatos, en lo que sea. Pero lo más interesante de este paralelismo con la realidad actual es que queda claro en ese momento que lo que realmente importa no es la verdad, desde el punto de vista del sistema de tener que encontrar a este criminal. Lo que importa realmente es el show, y tener a la gente entretenida y con una sensación falsa de tranquilidad de que se ha atrapado al criminal. Porque cuando Montag se escapa, con la ayuda de Faber, se escapa al río, por las vías del tren, llega al río y se tira al agua y se va río abajo. Me parece bastante chévere que en esta historia que va del fuego y todo lo que el fuego puede destruir, el personaje principal se escape por el agua y se escape en el río y sea el agua la que lo saca de esta realidad. Pero en un momento él consigue escaparse. El sistema se da cuenta que se les ha escapado de esta persona, pero lo que no pueden hacer es reconocerle a todo el público que está pegado a sus pantallas viendo la persecución en directo que se les ha escapado el tipo. Entonces lo que simplemente hacen es encontrar a otra persona que está caminando por ahí, y hay toda una escena en la que lo atrapan, pero nunca se le ve la cara muy bien para que quede la duda, para que nadie lo pueda reconocer, y simplemente le cuentan y el perro se le tira encima y le caen los helicópteros y todo, y al tipo lo apresan y lo matan, contándole a la gente para que esté tranquila que han atrapado a Montag, cuando Montag en verdad se ha ido por los márgenes de la ciudad, por los márgenes del mundo, río abajo. Y la verdad que eso también es brutal. Y el final de la historia es lo que más me desencaja, y aunque ya lo sé, cada vez que lo leo me desencaja igual. Él llega a unos campamentos muy marginales, ¿no? A las afueras de la ciudad, en las que se encuentra con gente, con escritores, con profesores universitarios que se han retirado, y gente que ha pasado un poco por la experiencia por la que ha pasado Montag o si no, activamente tratar de traer abajo el sistema, pues de escaparse y salirse de la rueda del sistema. Y viven todos en los márgenes. Y son una sociedad nacional que está distribuida por todo el país, una red nacional de gente que está distribuida por todo el país, que tiene como labor recordar las obras literarias importantes de la humanidad. Y porque saben que los libros, como cosas físicas, ya no se pueden conservar porque han sido o están siendo todos quemados, ellos se convierten en obras literarias. Se convierten en obras literarias a través de recordárselas de memoria. Y entonces cada uno está encargado de recordar un pasaje, un capítulo, un tomo de alguna obra, de algún libro, y simplemente están esperando en las afueras, en los márgenes, a que la guerra nuclear, que también es una de las otras cosas, es una de las otras realidades que están simplemente volando por encima de toda la historia, en la que la guerra nuclear llegue, destruya todo, y de las cenizas de esa sociedad destruida se pueda construir un sistema diferente y se puedan volver a imprimir todas estas obras literarias. Me pareció un final alucinante. Por eso quería hablar de este libro, para recomendarles que lo lean. Y si no quieren leer este libro, para que lean cualquier otra cosa. Pero para que simplemente no terminemos de rendirnos. Y yo el primero, o sea, no quiero venir yo acá a pontificar de que no, yo no tengo esto, yo no uso esto, yo estoy en los márgenes del sistema actual, de este contenido, nada que ver. O sea, yo soy el primero que pasa las horas, mucho más horas de las que debería, mirando estupideces en el teléfono. O sea, y simplemente entregándome al embrutecimiento de ver un contenido que no me aporta nada, pero eso, que me distrae, que me gratifique inmediatamente. Pero de vez en cuando hay ese acto rebelde de sentarse a leer, y cada vez que a uno le pasa dice, joder, debería hacer esto más.
debería hacer esto mucho más. Y para eso quería hablar de este libro, para recomendarles, si pueden y quieren, que no se dejen comer por el contenido banal de dopamina industrial y de gratificación instantánea, que de alguna manera parece que cada vez somos menos capaces de detener. Así que ya saben, si les ha gustado esta exposición caótica de ideas, les pueden dar un like o no, se pueden suscribir o no, pero sobre todo lo que me parecía importante, si has llegado hasta aquí en el video, es pedirte que me comentes qué te parece, si te pasa algo parecido cada vez que lees, si lees o no, y sobre todo si te ha parecido interesante la manera en la que he reflexionado sobre esta lectura, si te parecería interesante escuchar mis reflexiones sobre alguna otra lectura y sobre cuál. Ya he consumido bastante de su tiempo mirando una pantalla, así que nada, váyanse a leer.